yo les di la potencia, ¿no? La potencia de la carga. Sí, nos dice la potencia aparente y el factor de potencia en atraso. Ok, exacto. Entonces, esa potencia ustedes la podían llevar a valor por unidad. Digamos, ustedes tienen la S compleja, la podían llevar a valor por unidad. Y luego allí con eso y la tensión en por unidad calculaban la corriente de línea. Sí, recuerden Pero que ¿qué tensión? Ahí se usaba la tensión del ahí lado. decía tensión nominal, decía. Pero la tensión del lado de la carga, ¿cierto? Llevada también a por unidad. Claro, sí. Ah, listo. Sí. Ujú. Ah, listo. Digamos Gracias. que teníamos, o sea, recuerden, habían dos transformadores, ¿no? O sea, venía de generación. Por lógica, si la generación está en 4000, bueno, ese lado del transformador de 4000 que quedaba del lado del generador. Luego venía el lado de 24, estaba la línea en 24. Después el otro transformador, por lógica, la alta quedaba de ese lado de 24 y luego bajaba a 480. Sí, sí, profe. Okay. Entonces ahí en 480, ¿no? En 480, tomar esa tensión nominal. La tensión nominal es 480. Esa tensión es la de la carga y con la potencia de la carga podían determinar la corriente. Y pues ya, porque ya luego era la corriente y la tensión en el generador. Y todo estaba en serie. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Pues bueno, comenzamos nuevo tema realmente. En, en este segundo tercio, ¿sí? Ya todo lo de aquí en adelante, pues segundo tercio. Ya nos vamos pues, agregando como más cosas a esta, eh, digamos, llamo espiral, ¿no? Como una espiral. Donde, bueno, vamos agregando y agregando cosas. Realmente estos temas, bueno, este tema que vamos a ver hoy, perdón, eh, perdón, es revisitar tema de máquinas que ya ustedes habían visto, pero pues tocar ciertos detalles que de repente en máquinas no se abordan con tanta profundidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a mirar hoy es sobre el transformador de potencia, modelo del transformador ideal, su equivalente para transformador real, equivalente en valores por unidad, conexiones trifásicas y el desplazamiento de fase. Entonces, vamos a hablar de transformadores de potencia. Entonces, cuando hablamos de transformadores de potencia, muchachos, nos referimos principalmente a esos transformadores que están en las subestaciones. Transformadores que nos permiten pasar de repente un subsistema de generación a un subsistema de transmisión a distribución, y pues de repente pues también vamos a tocar en ciertos puntos los transformadores de distribución, porque están allí, también ahí en la colita del sistema, pero pues, ellos también forman parte del sistema, ¿no? Bien, entonces estos transformadores, por supuesto, trifásicos, ¿no? En su mayoría, o pues bancos de transformadores monofásicos, pero pues en las subestaciones siempre vamos a ver transformadores trifásicos, ¿no? Entonces traía un poco acá estas imágenes para que veamos cómo son las magnitudes, ¿no?
sea, los tamaños de esos transformadores, que pues son una pieza fundamental del sistema de transmisión. O sea, sin estos transformadores de potencia no podría haber una transmisión exitosa de la energía. No sé si han tenido la oportunidad de visitar alguna subestación. Si los han visto de cerca. No, profe. Por dentro ¿No? no. No, Por profe. dentro no. No, wow. Pues eso sí sería bueno, pues no sé. Con la gente de la rama de AAA, no sé si pues podríamos intentar coordinar tal vez una visita, ¿no? Déjenme preguntar sobre eso. Sí, profe, sería muy bueno, la verdad. Uy, sí, porfa. Ok, vamos a... Sí, por 2, por 3. Por 4, por 1000. Sí, porque bueno, o sea, realmente cuando uno lo ve, pues ya uno comienza a entender un poquito más, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, algo importante en las subestaciones es que cuando si se logra hacer en algún momento una visita, fíjense que este trabajador pues tiene sus implementos de seguridad. Tenemos que tener en cuenta la tensión de paso, no podemos acercarnos mucho. Recuerden que todo esto está energizado, pues, y puede saltar un arco si no respetamos la distancia de la tensión. Okay. Bueno, por aquí de repente hay otros elementos, pero pues importante, pues los transformadores tienen que tener, ellos tienen su ventilación. Pues acá ustedes ven que tienen estos, bueno, aisladores, nosotros le decimos bushings, ¿no? Son donde se está conectando el transformador. ¿Okay? Entonces, mientras más alta sea la tensión, necesitamos tener una separación más grande, ¿no? ¿Saben eso de la tensión? O sea, digamos, la separación que tiene que haber de acuerdo a la tensión, ¿no? Porque si no tenemos esa separación, se rompe la rigidez dieléctrica del aire, puede haber un arco, entonces tenemos que evitarlo. Pues ellos algunos tienen su tanque, ¿no? Donde hay aceite para mantener el aceite a cierta temperatura y en ciertas condiciones. Entonces, bueno, me parece un tema muy interesante, pues, que vamos a estar conversando en el momento. Pero pues mucho más interesante verlo en físico. Entonces, bueno, esto si viene de lo que ya ustedes lo conocen de máquinas, es un transformador. ¿Qué tipo de núcleo tiene ese transformador? A ver si ustedes recuerdan por allí. No sé si recuerdan que habían varios tipos de núcleos, ¿no? Hay núcleos en armadura, este es núcleo tipo núcleo. Bueno. Y existen distintas maneras, ¿no? De hacerlo, las bobinas, ¿no? De construir las bobinas, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un núcleo, pues, un transformador tipo núcleo, como tal, así se llama. Entonces, teníamos una bobina en el primario, una bobina en el secundario, donde, bueno, tenemos una cierta cantidad de vueltas en el primario, igual a una cierta cantidad de vueltas en el secundario, con una cierta permeabilidad del núcleo y una sección transversal, ¿no? Entonces, esta es la visión o la visualización del transformador para poder entender su modelo. Nosotros lo primero que hacemos, y que ustedes seguro también hicieron en máquinas, es obtener el modelo del transformador ideal.
obtenemos el modelo de transformador ideal porque hay cosas claves, cosas muy importantes que nos permiten a nosotros utilizar como esas claves o esas cosas básicas para entender el modelo del transformador real, ¿no? Entonces, para el modelo del transformador ideal, se considera que los devanados tienen resistencia cero, no hay pérdidas, ¿no? Por efecto Joule. La permeabilidad del núcleo es infinita, entonces hay una reluctancia que es cero. No hay flujos de dispersión, es decir, que el flujo completo está confinado en el núcleo. Quiere decir, o sea, todo el flujo magnético se encuentra adentro del núcleo para el transformador ideal. Pero sabemos que en la realidad no es así. En la realidad, cuando nosotros tenemos un núcleo ferromagnético y pues hacemos circular una corriente por esa bobina, o sea, no solo va a existir el campo magnético adentro del núcleo, sino que si yo acerco un metal, pues ahí va a existir una magnetización, o sea, el flujo magnético también existe en los alrededores. Y eso se llama flujo de dispersión. Sin embargo, ¿qué pasa con los núcleos? ¿De qué forma están fabricados los núcleos para evitar esa dispersión del flujo magnético por el exterior? A ver, ¿quién me comenta sobre la fabricación del núcleo? A ver, ustedes creo que debieron haber conversado sobre eso en máquinas. A ver, veamos aquí. Andrés, ¿está por allí? Señora, A ver, Andrés, ¿qué hablaron ustedes en máquinas sobre el núcleo del transformador? ¿O qué recuerdas? pues yo recuerdo que tenía que estar construido en materiales ferromagnéticos ¿De acuerdo? y ay, se me olvidó cómo era que se construía para evitar las corrientes parásitas, creo que era. Sí, bueno, vamos a buscar aquí. Vamos a ver si hay alguna imagen. Profe, si no estoy mal, es que no es como un material macizo, como compacto, ¿no? Sino que está diseñado como por capas, con Exacto, aislamientos entre sí. exacto. No tienen aislamiento, pero sí está hecho de láminas de acero. ¿Ok? ¿Por qué láminas? Porque esto permite, digamos, las láminas están fabricadas de una manera en que la dirección de la inducción magnética sea favorable para que el flujo magnético se quede lo mayor posible dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, se fabrican de esa forma, ¿sí? Para que dentro de esa lámina la dirección del granulado del hierro bueno, del acero se hace en una forma en el que favorezca que el flujo magnético se quede adentro, ¿sí? Es como con las corrientes. Con las corrientes nosotros, bueno, utilizamos el cobre, este, para que de esa forma, pues, la mayor cantidad de corriente fluya dentro del conductor. En este caso es una especie de conductor, entre comillas. No es conductor, pero bueno, conductor de flujo magnético, ¿sí? Es una forma de fabricar el material para que el flujo magnético se quede dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes, por ejemplo, aquí hay muchas formas de fabricación del núcleo, ¿no? Fíjense aquí, se puede ver
que son muchas láminas muy pequeñas que van allí dentro del núcleo. ¿Qué otra cosa interesante? Fíjense, estos tipos de transformador son de armadura, ¿sí? Que tienen el núcleo, no, o sea, las bobinas no solo están allí, sino que, bueno, también va por fuera la armadura. Siempre es interesante mirar allí. Bueno, se ven cómo se fabrican los devanados, ¿no? Entonces, entre devanado y devanado, o entre bobina y bobina, allí sí hay material aislante, y ahí puede ser como este, que tiene papel, y pues además pueden estar sumergidos en aceite. Otras cositas. Bueno, esto es general. Entonces, por eso, pues, bueno, en este caso estamos aproximando a un modelo ideal, ¿no? Un modelo en el que suponemos que ese material ferromagnético es tan bueno que no permite que el flujo esté por el exterior. Bien, entonces bajo esas condiciones, como no hay pérdidas en el núcleo, nosotros al aplicar la ley de Ampere y Faraday, ¿no? Podemos decir que, bueno, la intensidad de flujo magnético que hay en el interior del núcleo es igual a la corriente que está encerrada, ¿no? Como suponemos que todo es uniforme, todo es un mundo perfecto, este es el transformador ideal, un mundo ideal, entonces podemos decir que es uniforme la distribución de esa intensidad de flujo magnético por la longitud, va a ser igual a la corriente que esté encerrada, digamos, por esa longitud. Bien, entonces en el caso de este transformador, cuando nosotros intentamos ver cuál es la corriente pues, que está encerrada en ese flujo magnético, entonces vamos a tener por la construcción o por la disposición de los devanados, vamos a tener que las vueltas del primario por la corriente del primario van a estar en contraposición con las vueltas del secundario por la corriente del secundario. Entonces, ¿por qué es esto? Por la regla de la mano derecha para las bobinas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa corriente circulando por acá, de esta forma, el flujo magnético del primario, pues va a ir en esa dirección, ¿no? Pero en este caso, pues la corriente sale por acá, supone que entra por acá, el flujo magnético va a estar en dirección contraria. Por eso, entonces tenemos esta resta de las dos corrientes que están encerradas en esa trayectoria de flujo magnético. Bien, entonces obtenemos que la intensidad de flujo en esa longitud, que va a ser la longitud media del núcleo, va a ser la corriente del primario por el número de vueltas menos la corriente del secundario por el número de vueltas. ¿Okay? Ahora, pues, vamos desarrollando ese modelo del transformador ideal. Pues aquí tenemos la ecuación de la intensidad de flujo magnético, pero pues también sabemos que la densidad de flujo magnético del núcleo, cuando ponemos acá C, es el core, ¿no? Core en inglés, que significa núcleo, va a ser la permeabilidad por la intensidad de flujo magnético. Y el flujo en el núcleo va a ser la densidad de flujo magnético por el área transversal de ese núcleo. ¿Okay? Nosotros estamos suponiendo que el área transversal de todo el núcleo es una sola, es la misma área transversal. Sin embargo, pues, si hay un transformador que tiene distintas áreas transversales, pues ya había que calcular esa intensidad por tramos. ¿Okay? En todas estas ecuaciones son ciertas porque pues, estamos suponiendo que todo es uniforme. Si el transformador no tiene toda esa condición uniforme, entonces nosotros tendríamos que utilizar esas integrales para poder calcular el flujo magnético, la densidad de flujo magnético. Bien, entonces
con esta ecuación sustituimos la densidad de flujo magnético y luego lo llevamos a flujo magnético como tal. Bien, entonces obtenemos este término en la ecuación, que es la longitud del núcleo sobre la permeabilidad magnética por el área transversal del núcleo, que pues ustedes ya lo debieron haber visto en máquinas. La conocemos como la reluctancia magnética del núcleo. ¿Okay? Había una equivalencia entre circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. ¿A qué era equivalente la reluctancia magnética? ¿O con qué concepto de circuitos podríamos relacionar la reluctancia magnética de un núcleo? Con la resistencia. Es la resistencia al campo magnético, bueno, el flujo del campo. Exacto. Entonces, en circuitos magnéticos recordábamos que, bueno, el flujo magnético era una analogía con la corriente, la reluctancia con la resistencia y la fuerza magnetomotriz con lo que es ahora la fuerza en circuitos, la fuerza electromotriz. Bien. Bueno, entonces nos queda esta ecuación al sustituir, ¿no? Entonces tenemos corriente encerrada en el primario menos la corriente encerrada en el secundario. Y va a ser la reluctancia por el flujo magnético, definiendo la reluctancia como ya lo conversamos. Y la fuerza magnetomotriz es N por I, o sea, el número de vueltas por la corriente que está en esa bobina. Pero pues como estamos hablando de un transformador ideal y estamos asumiendo que la permeabilidad tiende a ser infinito, por lo tanto la reluctancia tiende a cero. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el lado derecho de esta ecuación es igual a 0. Y eso nos da como una relación muy importante en el transformador ideal, ¿sí? En el que en estas condiciones el número de vueltas en el primario por la corriente en el primario iba a ser el número de vueltas en el secundario por la corriente en el secundario. ¿Okay? Bien, y entonces esto es lo que nos va definiendo la relación de transformación, ¿no? Corriente en el primario sobre corriente en el secundario y va a ser número de vueltas en el secundario sobre número de vueltas en el primario. Y esto es lo que llamamos 1 sobre la relación de transformación, que la estamos definiendo como A, ¿okay? Para el transformador ideal. Entonces, ¿qué nos permite este modelo de transformador ideal? Bueno, pues recordar que el número de vueltas nos va a nosotros definir la relación entre las corrientes del primario y el secundario. Y asimismo, pues vamos a ver cómo también define esa relación entre las tensiones. ¿Okay? Por supuesto, pues luego vamos a ver que no solo eso nos define la relación entre la corriente de entrada y la de salida, sino que en el transformador real ya luego vamos a tomar en cuenta las pérdidas internas. Pero en este caso, si no hay pérdidas internas, podríamos decir que la corriente en el primario y la corriente en el secundario están relacionadas por esa relación de transformación. ¿Okay? Ahora, para las tensiones, entonces utilizaríamos la ley de Faraday, donde pues la tensión inducida sabemos que va a ser el número de vueltas por la derivada de flujo magnético con respecto al tiempo. Y sabemos que esto está relacionado con, bueno, que la variabilidad del flujo magnético es lo que me genera una tensión. Si el flujo magnético es estático, no va a existir una tensión. Ahora, si nosotros asumimos que esas tensiones son senoidales, entonces podemos
tener esta relación para las tensiones, ¿sí? Y si la aplicamos a ambos lados del transformador, entonces tenemos que la tensión en el primario va a ser el número de vueltas en el primario por J omega por el fasor de flujo magnético en el núcleo. Y la tensión en el secundario va a ser el número de vueltas en el secundario por J omega por el fasor del flujo magnético dentro del núcleo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos relacionar esas dos tensiones, ¿no? Sabemos que si dividimos la tensión de primario sobre tensión de secundario, pues simplificamos aquí J omega, simplificamos flujo magnético y simplemente nos queda la relación de transformación, que son conceptos que ya ustedes deberían manejar para un transformador ideal, ¿no? La tensión del primario sobre la tensión del secundario va a estar dado por ese número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Entonces, esas son las relaciones del transformador ideal. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, profe. Vale, todo bien entonces. Bueno, entonces, además de eso, pues aquí tenemos una potencia de entrada y tenemos una potencia de salida. Nosotros queremos calcular la potencia del transformador, entonces podríamos utilizar la tensión del primario por la corriente conjugada del primario, ¿no? Y al sustituirlas con las del secundario, con su relación de transformación, podemos ver que la potencia en la entrada va a ser igual a la potencia en la salida. O sea, potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario. Por supuesto, esto es evidente porque ya dijimos que estamos hablando de un transformador que no tiene ningún tipo de pérdidas. ¿Okay? Entonces, para transformador ideal, ya sabemos que no vamos a tener ningún tipo de pérdidas ni de potencia activa ni de potencia reactiva. Pero esta es la forma de comprobarlo. Adicionalmente, pues recordamos que podemos referir una impedancia que esté en el lado secundario del transformador al lado primario del transformador. Entonces, si yo tengo una impedancia en el lado secundario, que es tensión del secundario sobre corriente del secundario, yo la puedo referir al primario, pues si quiero obtener una tensión en el primario sobre corriente en el primario, al sustituir esta en relación a la del secundario y la corriente también en relación a la del secundario, obteníamos que esa tensión referida al primario era la relación de transformación al cuadrado por la impedancia que está en el secundario. Entonces esto nos permitía siempre pues referir las impedancias pues para hacer algún tipo de cálculo que necesitemos, una corriente, por allí. ¿Okay? Si queríamos también referir del primario al secundario, recuerden que también lo podíamos hacer pues utilizando la relación inversa. Y pues un punto que es muy importante tomar en cuenta es el punto de la polarización del transformador. Recuerden que, bueno, en este caso nosotros estamos asumiendo por la construcción que, digamos, tenemos una corriente entra por el punto y otra corriente sale por el punto, ¿no? Entonces, como ya vimos, no sé si podemos regresar un poco.
ya vimos, en este caso, por la construcción del transformador, nosotros obteníamos esta ecuación, donde el número de vueltas del primario, o sea, el flujo iba en un sentido, el flujo del primario iba en un sentido y el flujo del secundario iba en el otro sentido, o sea, iban en sentido opuesto. Entonces, fíjense, esos dos flujos que van en sentido opuesto me genera que la corriente en el primario vaya en fase con la corriente del secundario. Sin embargo, si nosotros tenemos una construcción contraria donde los dos flujos van en el mismo sentido, ¿qué va a pasar? Bueno, ya esa ecuación no nos va a dar NP por I igual a NS por I, sino que nos va a dar NP por IP igual a menos NS por IS. Entonces vamos a tener que la corriente del primario va a estar desfasada 180 con la corriente del secundario. ¿Okay? Entonces esto es muy importante. ¿Sí? Es un punto muy importante que nosotros a veces no le prestamos mucha atención. ¿Okay? Pero pues debemos hacerlo porque nosotros estamos hablando en potencia, en análisis de sistemas de potencia, hablamos siempre de transformadores trifásicos. Y no nos podemos olvidar de que estos transformadores trifásicos pueden tener un grupo de conexión que, de acuerdo o gracias a la polaridad de la construcción del transformador, nos genera un desfasaje entre primario y secundario, entre corriente primario y corriente secundario. Perdón, tensión de primario, tensión de secundario. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, este es un transformador tipo armadura, y podemos ver cómo al arrollar las bobinas de distinta manera, se obtiene la polaridad distinta. ¿Sí? Entonces acá las dos bobinas están arrolladas en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces el flujo debería ir en la misma dirección. Pero, pues entonces eso me va a generar que sea de este tipo, donde, pues si yo pongo los miedo, pues acá en los terminales, pues la corriente de un sentido va a estar desfasada 180, de un lado va a estar desfasada con la del otro lado. Pero en este transformador están arrollados en distinta dirección y al final, pues el flujo de una va en sentido contrario del otro. Si este flujo va así, este flujo va así. Y eso nos hace que tengamos un transformador donde las dos tensiones están en fase. ¿Sí? Entonces es importante recordar eso. Pues siempre cuando nosotros tengamos dos bobinas de un transformador que las vemos así en el esquemático, eso quiere decir que esas dos bobinas están sobre el mismo núcleo, ¿sí? Ellas están montadas sobre el mismo núcleo. Quiere decir que el flujo magnético está compartido entre esas dos bobinas. ¿No? Entonces, ellas, dependiendo del punto, me van a determinar la polaridad. Como nosotros no podemos abrir el transformador y mirar cómo están arrolladas las bobinas, por eso es que se necesitan los puntos, para nosotros poder saber si esas bobinas en realidad están arrolladas en el mismo sentido o una en sentido contrario del otro. ¿Okay? Vale, entonces, muy importante lo de las polaridades. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, ya lo tenían claro desde máquinas, o les queda alguna duda, no duden, valga la redundancia en hacer la pregunta, para que podamos tener eso como resuelto dentro de nuestros avances en el conocimiento. Podríamos ver un ejemplo de eso para mirar bien cómo de pronto se comportó cada conexión. De las conexiones de los grupos, habla Daniela. Sí.
Sí, sí, ya lo va a ver un poquito más adelante. Ahorita recuerden, bueno, estamos viendo el transformador ideal, pero pues recordando todos esos conceptos, ¿no? Y pues ahora vamos a pasar al transformador real o al modelo del transformador, tomando en cuenta las pérdidas. Y luego vamos a abordar eso de los grupos de conexión. ¿Okay? Realmente en la práctica, en la realidad, lo que acostumbramos a hacer es, digamos, yo puedo conocer de acuerdo a la placa, de acuerdo a la información del fabricante, el grupo de transformador el grupo de conexión del transformador, y ya con eso sabemos cuál es el desfasaje. Ahora, pues, si queremos saber que tenemos un arreglo de bobinas, de repente el que trabaje en construcción de transformadores quiere pues diseñarlo o quiere hacerlo, pues ya eso sí es, ahí es donde se entra el detalle. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista de operación, desde el punto de vista de planificación, no se centra tan profundamente en cómo están armadas las bobinas. Vale, entonces continuamos. Vamos ahora a labrar el camino hacia el modelo de transformador real. Entonces, en el modelo del transformador real, el núcleo tiene una permeabilidad que no es infinita, es decir, que la reluctancia no es cero. El flujo magnético no está confinado completamente al núcleo, es decir, que hay flujos de dispersión, hay algunos flujos unas líneas de flujo que se nos salen del núcleo y no podemos evitarlo. Además, los devanados tienen resistencia y esto hace que haya pérdidas de potencia activa y pues las pérdidas de potencia reactiva que se relacionan precisamente con los flujos magnéticos de dispersión. ¿Okay? Entonces, hay algo que nos permite pues entender cómo se forma el modelo del transformador real. Pues ya sabemos que pues acá tiene una resistencia cada uno de los bobinados. Y pues que van a haber flujos de dispersión, ¿sí? Entonces va a haber flujos de dispersión de un lado, va a haber flujos de dispersión del otro lado, del primario y el secundario. En este caso, pues nosotros lo primero que vamos a mirar es cómo se modelan dos bobinas acopladas magnéticamente. ¿Sí? Es un modelo general para dos bobinas que estén acopladas de forma magnética. En este caso, fíjense que cambié la notación. Estamos hablando de una I1 que entra y una I2 que está entrante también, en este caso a las bobinas del lado secundario, porque pues de esta manera cuando planteemos las ecuaciones pues se hace más sencillo. ¿Okay? Sin embargo, pues luego ya volveremos a la notación de la corriente saliendo del secundario. Entonces, para poder ver ese flujo, pues tenemos que ver que hacer una especie de superposición, ¿no? Donde la corriente de la primera bobina nos está generando un flujo magnético que va a afectar a la segunda bobina. Además de eso, pues ella va a tener su flujo de dispersión, ¿no? Y va a tener su flujo dentro del núcleo. Entonces, ella genera un flujo propio, ¿no? Un flujo propio, y genera un flujo sobre la segunda bobina. O sea, la corriente que está en el primario genera un flujo propio y genera un flujo sobre la bobina del secundario. Entonces, nosotros mediante estas ecuaciones del flujo enlazado o los enlaces de flujo, que son las lambdas, ¿sí? Entonces, sí, esto lo tienen que recordar también de teoría electromagnética y de máquinas. Ese flujo que está enlazado en una bobina, pues era el número de vueltas por el flujo magnético. O se podría
también igualar a la inductancia por la corriente de ese que está circulando por esa bobina. Y el flujo, el enlace de flujo del secundario, que va a ser el número de vueltas del secundario, por el flujo que está circulando por esa segunda bobina. Y en este caso, pues iba a haber una inductancia, ¿sí? Una inductancia que se está generando en esa segunda bobina gracias a la primera. Entonces, esta inductancia es lo que llamamos la inductancia mutua. No sé si la recuerdan, que es esa inductancia pues que está generándose en una bobina, pero debido a otra que le está induciendo gracias al flujo magnético cercano o que está en el mismo núcleo. ¿Okay? Entonces hacemos la superposición primero con la corriente 1 y luego con la corriente del secundario, ¿no? Entonces esa corriente del secundario me va a generar un enlace de flujo en ella misma, en esa misma bobina, y me va a generar un enlace de flujo en la bobina del primario por el flujo magnético que la está atravesando. O sea, el flujo magnético lo está generando la bobina del secundario, pero me está enlazando a la del primario. Entonces, tenemos un enlace de flujo magnético propio y tenemos un enlace de flujo magnético en la bobina 1 generado por la bobina 2, que va a ser N1 por el flujo que la está enlazando, que va a ser igual a la inductancia mutua por la corriente del secundario. ¿Sí? Entonces, por superposición, nosotros podemos entender que el flujo o el enlace de flujo en la bobina 1 va a ser pues la que ella misma genera más la que genera la segunda bobina. Y el enlace total en la bobina del secundario pues, tiene que ver con la que genera la primera bobina y con la que ella misma genera. Uy, perdón, aquí es L11. Perdón, L22. Bueno, como está aquí, L22. Entonces, nosotros tenemos esos enlaces de flujo. Fíjense que el modelo ahora no es tan sencillo, tan simple como era el del transformador ideal. Ahora, si nosotros queremos obtener el voltaje inducido en el primario, entonces tenemos que tomar en cuenta que existe una caída de tensión que se origina en la resistencia y que pues la inducción de voltaje que se hace gracias a la ley de Faraday, pues toma en cuenta esa inductancia que está generando una bobina sobre sí misma y la inductancia mutua que se está generando por la inducción que me genera la otra bobina que está al lado. Igual con la tensión en el segundo, en la segunda bobina, en el secundario. Vamos a tener una caída de tensión y vamos a tener dos inducciones que tienen que ver una con la corriente de la bobina que está al lado y con la corriente de la bobina propia. ¿Okay? Entonces, esto me genera, bueno, que ahora voy a tener pérdidas acá en la potencia activa. Entonces, estas mismas ecuaciones, si nosotros suponemos que esas corrientes son sinusoidales, pues podemos representarlos en forma fasorial de esta manera, ¿no? Sabemos que, bueno, esas derivadas, pues lo que me hacen es que tenga el término J omega, perdón. Entonces tenemos que la tensión inducida en el primario
va a tomar en cuenta la caída de tensión por la resistencia y vamos a tener en cuenta la inducción por ella misma, por la inductancia propia, y la inducción que se genera por la inductancia mutua, por la segunda corriente. Entonces, fíjense que esto acá, pues van a venir a ser las reactancias, ¿no? Las reactancias del transformador. Ahora, en forma matricial, lo podemos expresar de esta forma. ¿Okay? A través de una matriz, pues donde está cada uno de los términos, ¿no? Tenemos R1 más J omega L11 acá por I1 más J omega L12 por I2. Bien, entonces con esto, o sea, esto lo que nos permite es que nosotros podamos formar ese modelo para la bobina y para los transformadores en la realidad, pues no considerando que todo es ideal y que no hay ningún flujo disperso y que una bobina no afecta a la otra, sino que estamos considerando, bueno, cuál es el efecto de una bobina sobre la otra. ¿Okay? Bien, entonces, finalmente, pues el modelo de las dos bobinas acopladas viene a ser este que tenemos acá, donde pues vamos a tener una rama en serie en el primario, una rama en serie en el secundario y vamos a tener una rama en paralelo, ¿no? Entonces, esto pues se les debe parecer mucho a lo que fue a lo que es el modelo del transformador ya más cercano a la realidad, donde tenemos una reactancia, pues una reactancia que representa el flujo de dispersión en el primario, otra reactancia que representa el flujo de dispersión en el secundario y una rama que representa la corriente de magnetización, ¿sí? O la corriente de excitación del transformador. ¿Okay? No sé si eso les suena por allí, se les hace conocido. Bueno, espero que sí se les haga conocido, que vayamos retomando esos conceptos. Bien, entonces, esto, como les decía, es un camino hacia mostrar por qué tenemos este modelo del transformador, ¿sí? Digamos, no vamos a llegar al punto de detalle de cada uno de los términos, cómo desarrollarlos para que representen efectivamente lo que es digamos, lo que son los detalles del transformador, pero pues esto nos permite tener una idea de dónde, o sea, de cómo pasamos de un transformador ideal a un transformador real, ¿sí? Es importante recordar, pues, que nosotros de repente estamos, digamos, haciendo cálculos y pues estamos trabajando con una reactancia, con una impedancia, pero en la realidad eso representa fenómenos físicos que están ocurriendo. Una bobina siempre va a tener efectos sobre todas las bobinas o digamos, todo lo que le rodea, ¿sí? Como les decía, el flujo magnético no siempre va a estar confinado a algo o al núcleo. El flujo magnético va a estar también alrededor, ¿ya? No, o sea, no tenemos que fijarnos solo en la idea o sea, solo en la idealidad de ese mundo de, bueno, que esto es una reactancia. O sea, ¿qué es una reactancia en la realidad? ¿Sí? Una reactancia está representando un flujo
de una bobina que no solo está internamente dentro del equipo, sino que me está generando un flujo de dispersión. Y ese tipo de fenómenos no solo lo tenemos en transformadores grandes, como lo que comentábamos en una subestación, sino que en un transformador de distribución que lo tenemos aquí al lado de nuestra casa o de repente en el edificio, que de repente, recordemos, siempre vemos esos cuartos verdes donde están allí. Bueno, alrededor de ese cuarto hay un flujo magnético, hay un campo magnético que nosotros lo estamos representando por una reactancia que nos sirve en este modelo, pero pues que en la realidad representa, como les digo, ese campo magnético, ¿no? Bien, entonces es un poco ver más allá de solo ese cálculo, esa reactancia, y ver pues que existen fenómenos dentro de ese equipo. Y no olvidarnos, o sea, no olvidarnos de que, mira, hay un flujo magnético, así como que tampoco nos podemos olvidar cuando estamos en alta tensión de que existe un campo eléctrico y que si nosotros no respetamos las distancias, podemos romper la rigidez dieléctrica del aire y causar un accidente, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a llegar a lo que es el modelo equivalente para el transformador real, ¿ok? ¿Qué es el modelo? Pues que comúnmente nosotros utilizamos, ¿sí? Perdón. Donde sabemos que, como está acá, no estamos despreciando la reluctancia del núcleo, sino pues que la estamos representando como una reactancia, ¿sí? Y como una rama de magnetización que va a venir a representar pues las pérdidas en el núcleo y la corriente de excitación del transformador. Entonces, bueno, como les comentaba, ¿sí? Nosotros tenemos los enlaces de flujo de la intensidad de flujo magnético, entonces N1 por I1 menos N2 por I2, pues ya no va a ser igual a 0, sino que ya lo tenemos igual a la reluctancia por el flujo magnético, ¿sí? Entonces, esto podemos decir que es la fuerza magnetomotriz, que va a ser igual a la reluctancia por el flujo magnético. Entonces, si dividimos sobre N1, obtenemos que esto va a ser igual. Perdón, sustituimos acá, perdón, la forma fasorial y pues obtenemos esta reactancia, ¿sí? Que precisamente nos va a representar las pérdidas en el núcleo, ¿sí? Las pérdidas en el núcleo. Pero pues no solamente consideramos esas pérdidas en el núcleo, sino que también consideramos las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes de Eddy, ¿sí? Corrientes parásitas, que pues ya lo mencionábamos y hacemos todo lo posible para que sean muy pequeñas, pero pues siempre van a existir, ¿sí? Hay fenómenos que no podemos evitar porque por más que hagamos todo lo posible por hacerlos muy, muy pequeños, ellos siguen existiendo, aunque sean un pequeño porcentaje. Bien, entonces, fíjense, entonces, esta diferencia entre la corriente del primario, ¿no? Tenemos la corriente del primario y tenemos la corriente, ¿no? Que va hacia el transformador ideal, o pues que en este caso pues no representaría como la conversión de esa corriente o la referencia de esa corriente del secundario al primario, nos va a representar estas dos corrientes que están en la rama de magnetización, ¿sí?
una que llamamos pérdidas en el núcleo, corrientes de excitación, y la otra que llamamos la corriente de magnetización. ¿Okay? Entonces, este modelo nos permite tomar en consideración esas pérdidas que no estábamos tomando en consideración anteriormente. ¿Sí? Sin embargo, pues como son pequeñas, en algunos casos las vamos a poder despreciar. Entonces, este modelo tiene pues, la resistencia, que son las pérdidas del cobre, tanto del lado primario como del lado secundario, y las reactancias, que son las pérdidas de dispersión. ¿Sí? Recuerden, los flujos que no necesariamente se quedan confinados al transformador, sino que me están generando que el flujo magnético no esté totalmente interno, sino que el flujo magnético sale por allí. Entonces, por eso es que son reactancias de dispersión, tanto de la bobina del primario como de la bobina del secundario. Entonces, estas me van a generar unas pérdidas de potencia reactiva. ¿Okay? Es como que tuviese bobinas que me están absorbiendo parte de la energía magnética que no se está utilizando para convertirse o para pasar de un lado a otro. Bien, recordamos que es la histéresis. ¿Alguien recuerda qué es la histéresis en el transformador o en una bobina? Sí, es el ciclo sobre el cual van como cambiando los dominios, magnetización y desmagnetización, ¿sí? O sea, bueno, básicamente lo que ocurre es que en cada ciclo AC los dominios van cambiando su orientación, hacia arriba y hacia abajo, pero en cada ciclo no pueden volver a la posición original, van perdiendo como esa flexibilidad de moverse, por así decirlo, esa remanencia, creo que se le dice, no me acuerdo. Entonces el ciclo de histéresis mide como la energía, las pérdidas de energía en cada ciclo de los dominios ante esas variaciones de orientación. Ok, bueno, una buena idea allí. Entonces, cuando tenemos el flujo magnético en una dirección, ¿sí? Tenemos como que todos esos dominios magnéticos que hablaba Diego, pues todas esas partes del material ferromagnético se van alineando con ese flujo. Pero cuando yo los quiero girar a otra dirección, entonces se ocasionan una pérdida, ¿sí? Porque no puedo, o sea, necesito una cierta cantidad de energía adicional para mover ese flujo o esa orientación de los dominios magnéticos, ¿no? Entonces, como nosotros estamos frente a una corriente alterna que está entrando al transformador, entonces, o sea, tantos ciclos por segundo, 60 ciclos por segundo, estamos girando esos dominios, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues vamos a tener una pérdida que es una cantidad de energía que estamos usando para poder cambiar la dirección del flujo magnético. ¿Ok? Y bueno, las corrientes parásitas ya las conversamos sobre eso que van sobre el núcleo, pero van ahí circulando y pues, por eso también es laminado, pues para tratar de evitar esas corrientes. ¿Okay? Vale, entonces este modelo también lo podemos ver refiriendo las impedancias, o sea, la resistencia y la reactancia del secundario al lado primario. En el caso en que se quiera despreciar la corriente de excitación, la rama de magnetización, entonces podemos obtener el equivalente en serie del transformador.
En la mayoría de los casos nosotros vamos a despreciar la rama de magnetización, no vamos a utilizarla, como digo acá, a menos que sea de un interés particular, ¿sí? Digamos, en general, para estudios macro, es decir, pues estudiar el sistema de potencia en forma macro, nosotros no nos centramos en esa rama de magnetización. Generalmente se utiliza esa parte del modelo cuando nosotros queremos hacer algo enfocado en un transformador, es decir, mirar la eficiencia de un transformador, mirar qué está pasando o diseñar un transformador. Allí nos centramos un poco más en esa rama de magnetización. Pero en general nosotros no la vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, en general, siempre vamos a trabajar es con la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, ¿sí? En modelo en serie del transformador. Vale, entonces, obviamente, pues también hay otros fenómenos particulares que no se consideran en el equivalente, pero pues que también, pues ya para temas de investigación, de profundización en algo muy particular, o como les digo, por ejemplo, si soy fabricante de transformadores, sí, pues me compete, ¿sí? Pero bueno, nosotros ahorita lo estamos viendo como el sistema de potencia en general y tocamos partes en particular solo para mirar los modelos. ¿Qué fenómenos nos están considerando? Bueno, la saturación del núcleo. Sabemos que, bueno, aquí lo podemos ver en esta gráfica. La densidad de flujo magnético no siempre va a ser lineal con respecto a la intensidad de flujo magnético. Entonces van a haber, digamos, partes o momentos en los que sí, pues se comporta de una manera prácticamente lineal, que se puede aproximar, pero pues llega a un punto en el que se satura el núcleo y ya pues por más que yo aumente la intensidad de flujo magnético, no voy a obtener una mayor densidad, sino que voy a tener una limitante. Entonces, ¿esto qué ocurre? ¿Esto qué hace? ¿No? Que, digamos, si yo tengo un transformador y yo lo trabajo fuera de sus valores nominales, no voy a obtener el mismo comportamiento que estamos viendo de su reactancia, de su, sí, más que todo de la reactancia, no se va a comportar de la forma como la estamos modelando. Porque pues ya al llegar a la saturación, la relación de transformación no se va a comportar igual. No me va a funcionar esa relación de transformación. Porque por más que yo aumente por acá, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que si yo le pongo una tensión muy grande en el primario, pues igual en el secundario no voy a obtener lo que debería obtener. Voy a tener un tope. Pero bueno, eso nosotros estamos asumiendo pues que estamos en una región en el que prácticamente podemos linealizarlo y que no, estamos fuera de la saturación. Las corrientes de inrush es como la corriente de arranque, entre comillas, del transformador. Pues sabemos que todo equipo eléctrico cuando lo conectamos inicialmente pues va a tener un cierto pico de arranque. Eso no se considera. Corrientes de excitación no sinusoidal, pues también que, digamos, cuando nosotros conectamos inicialmente un transformador, pues la corriente de excitación no va a ser perfectamente sinusoidal. Y tampoco se consideran pues respuestas a sobretensiones u otros transitorios, ¿sí? Al igual que cualquier máquina, nosotros cuando tenemos una respuesta transitoria, digamos en los primeros milisegundos en que está funcionando o en que hay un cambio de un nivel de tensión a otro,
pues vamos a tener un cierto comportamiento pues que se debe a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Nosotros acá ya estamos trabajando en estado estable, no estamos considerando los transitorios que pueden afectar al transformador. ¿Okay? Entonces, pues solo para que les quede como más información y pues sepan que hay un mundo más allá, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes comiencen a conocer que, digamos, lo que nosotros vemos tiene, o lo que nosotros estudiamos tiene una cantidad de generalizaciones, de simplificaciones para obtener ciertos conceptos que son válidos dentro de este contexto, pero que si las condiciones son particulares o cambian, pues ya hay que buscar otras herramientas, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Vale, genial. Entonces, vamos a mirar ahora pues unos detalles sobre el modelo en por unidad y luego vamos a mirar las conexiones trifásicas, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a valores por unidad, sabemos que el transformador ideal se va a comportar pues prácticamente como un conductor porque si nosotros nos aseguramos de que las bases cumplan con la relación de transformación como está acá, es decir, el voltaje base del lado primario debe cumplir con la relación de transformación con respecto al lado secundario, entonces nosotros podemos verificar pues, que la corriente en por unidad en el lado primario va a ser igual a la corriente en por unidad en el lado secundario. La tensión en el lado primario va a ser igual a la tensión en el lado secundario. Y la corriente en el lado primario va a ser igual a la corriente en el lado secundario. Esto pues se verifica con estas relaciones que están acá. Entonces, tengo la tensión en el primario sobre el voltaje base en el primario. Sustituyo utilizando la relación de transformación por A por E sub 2. Y esto lo hago igual del lado secundario, pues obtengo que van a ser iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Pues ya algo que habíamos conversado antes, pero lo reafirmamos y lo consolidamos, ¿no? Cuando estamos por unidad, en sistema por unidad, ya no tenemos que incluir ese transformador ideal que estaba aquí en el modelo del transformador, sino que cuando está solo la impedancia en serie, pues representamos por esa impedancia en serie, sin ese transformador ideal. ¿Sí? Pero pues tenemos que tener cuidado luego, porque cuando hay un desplazamiento de fase, toca considerar ese desplazamiento de fase. Vale, entonces el modelo para el transformador real en valores por unidad, pues lo podemos representar como este modelo, este modelo T, ¿no? que nos sirve para hacer cualquier tipo de operación en sistema por unidad, ¿no? Cuando tenemos todo el sistema en por unidad. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre el modelo en valores por unidad? Pues sabemos que esto generalmente lo vamos a despreciar y pues vamos a tener nada más la resistencia equivalente acá y la reactancia equivalente. Está formada por esas dos, ¿no? De nuevo, ¿preguntas? Ninguna, profe. Listo, Cristian, gracias. Vale, entonces pasamos a las conexiones trifásicas y a tocar lo que es el desplazamiento de fase, ¿no?
para transformadores trifásicos nosotros podemos tener, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, un banco de 3 transformadores monofásicos y realizar la conexión. O podemos tener transformadores trifásicos, pues ya que están fabricados como transformador trifásico. En este caso, bueno, quise mostrarles, ¿no? Aquí porque se ve claramente, se ve muy claro la conexión del transformador. No sé si lo visualizan, ¿no? Fíjense, estos son los fusibles, ¿no? Entonces, vienen del lado de alta tensión, se conectan acá, ¿no? De un lado del transformador y salen, y aquí hay un común, ¿no? Entonces ese es el lado que está en estrella. Uy, pero yo puse los terminales al revés. Vamos a tratar de usar la mayúscula para alta y la minúscula para baja. Entonces aquí están al revés. Y entonces, bueno, las otras fases vemos cómo bajan desde alta, se conectan de un lado y el otro lado es común. ¿Sí lo ven? Profe, perdón, profe, yo no puedo ver el común. Ya vamos a volver a borrar todo. Mira, Gracias. aquí hay una conexión en este punto. ¿Sí lo ves? Ah, ok, sí, Sale de ahí. acá para acá y se conecta. De acá y se conecta y del otro lado también. Ese están haciendo Profe, la conexión común. Sígame. ok, perdón, una pregunta. Entonces, la conexión que aparece abajo, pero con cables negros más gruesos, donde hay una bifurcación, ¿qué es? Esa es la conexión de baja. Bueno, eso es importante de que ustedes lo sepan. Siempre en el lado de alta vamos a tener conductores más delgados que en el lado de baja. ¿Sí? En el lado de alta tenemos alta tensión, pero tenemos baja corriente. En cambio, en el lado de baja vamos a tener baja tensión, pero alta corriente. Por eso los conductores van a ser más gruesos. De hecho, hasta puede ser que hayan varios por fase del lado de baja. ¿Ya? Y en el lado de alta vemos estos conductores finitos. Sin embargo, se fijan que en el lado de alta hay aislantes, ¿sí? Hay bushings, ¿sí? Porque se necesita mantener un aislamiento entre cualquier parte de acá y la parte conductora del transformador. O sea, cualquier parte conductora del transformador, si no se mantiene a una distancia correspondiente, pues puede causar un arco eléctrico. ¿Ya? Fíjense que de acá también se aísla, ¿no? O sea, todo se mantiene aislado de las partes conductoras. ¿Sí? Eso se llama mantener una distancia de seguridad para la tensión. Ahora, entonces fíjense, ¿qué pasa en el lado del secundario? Bueno, estos transformadores tienen tomas centrales, o sea, tienen varias tomas. Entonces, internamente, pues aquí están haciendo digamos, una conexión entre las tomas internas, pero de un transformador a otro se va conectando, conecta su toma interna, después se conecta al otro transformador, ¿sí? Y ahí se forma la delta. Entonces, digamos, como digo, entre una bobina y otra, voy sacando los terminales, ¿no? Voy sacando los terminales. Así como lo vemos acá, ¿no? De aquí, pues, aquí tenemos una bobina que se conecta a la otra en la delta y pues que lo que se ve acá es que más bien lo toman como que fuese de una unión hacia acá, ¿no? Pero es la misma. Eléctricamente es la misma conexión. Pero sí logran notar la delta. La delta no se nota tanto, pero espero que sí la puedan imaginar, ¿no? Se conectan una bobina tras de otra y pues en el punto de conexión, pues ahí sacamos las fases. ¿Okay? ¿Alguna duda?
No, profe, ahora es más clara la imagen, gracias. Excelente. Listo. Entonces ustedes pueden mirar, pues mire, cuando vean sus transformadores de distribución por ahí en la calle, no todos se ven tan a simple vista. Pues, obviamente, pues algunos no están tan fáciles de ver, pero pues cuando hay un banco así trifásico, pues sí es factible mirar la conexión. ¿Qué otra cosa pasa? Pues que a veces cuando estamos en los circuitos de distribución no vamos a tener bancos trifásicos porque hay circuitos que no tienen las tres fases. O sea, digamos, por ejemplo, yo acá en mi calle no tengo un transformador trifásico, sino tengo una sola línea que viene y pues de allí pues sacan para distribuir en monofásico, ¿sí? Eso pues también es común y es normal. Bien, entonces aquí tenemos una conexión, entonces estrella delta, ¿no? Estrella delta. Entonces sabemos que devanados que están sobre el mismo núcleo van a estar o están en fase o pueden estar con 180 grados de diferencia. ¿Sí? Bueno, pues puse un monstruo aquí de transformador, realmente es un transformador muy grande, pero pues es un transformador trifásico, ¿sí? Ya es una construcción donde los tres devanados del primario están todos internos, igual los tres devanados del secundario están todos internos. Pueden estar dentro del mismo núcleo o bajo el mismo núcleo de esta forma, ¿sí? Como lo vemos acá, o sea, están arrollados bajo el mismo núcleo. Pues, pero realmente hay muchas maneras en que se construyen, ¿sí? Esta es como la más común, pero hay muchas maneras de que se construye. No sé la potencia de pero sí, pues le digo que es un monstruo porque si uno, al ver esta distancia que hay acá, no, o sea, esto es una puerta, ¿no? Fíjense que estos son como del tamaño de 2 metros, algo así, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos fijamos que la distancia entre la línea y la parte conductora, pues tiene que ser como unos 4 metros más o menos. Esto quiere decir que es una tensión bastante alta. De hecho, hay una distancia, tantos metros por cada 100 kilovoltios, pero en este momento no lo recuerdo. Entonces, cuando nosotros tenemos las conexiones trifásicas, pues las podemos representar en el diagrama unifilar. Ya ustedes más o menos los han visto. Por ejemplo, si tenemos estrella-estrella, ¿no? Con esta representa una impedancia que se está conectando a tierra en el punto común de la estrella. Si tenemos estrella-delta, lo podemos representar de esta forma. O si tenemos delta-delta. En el caso de estrella delta, pues ya sabemos que va a haber un desplazamiento de fase. Entonces, el equivalente, pues debe tomar en cuenta pues, que va a existir allí un desplazamiento de fase entre el alta tensión y baja tensión o primario y secundario. ¿Okay? Esta es una forma de representarlo, ¿sí? Es un transformador ideal que va, digamos, cuya relación pues es compleja, ¿sí? Es compleja, donde pues ese número complejo me representa el desplazamiento de fase. ¿Okay? Esto no, o sea, generalmente no se representa en un diagrama o algo, sino que se toma en cuenta en el momento de calcular las tensiones. Es decir, o sea, yo calculo, lo puedo calcular por unidad sin tomar en cuenta el desplazamiento, pero pues ya cuando lo llevo a valor real, tomo en cuenta, bueno, que la tensión que estaba en este lado está desfasada 30 grados o en la cantidad que esté con respecto al otro lado, ¿ok? Bueno, entonces quería mostrarles. Bueno, por aquí hay otros esquemáticos de conexión. Estos igual se los voy a dejar, no me quiero profundizar en eso.
que quería mostrarles el ejemplo, que pues, sé que pues algunos todavía tienen interés en eso, pues sabemos que hay muchos tipos de conexión. Tenemos las conexiones pues delta-delta, pueden estar en fase o pueden estar desfasadas. Igual estrella-estrella pueden estar en fase o pueden estar desfasadas. Estrella delta, pues sabemos que tenemos muchas combinaciones de estrella delta, ¿no? Donde pues ese desplazamiento siempre va a estar en múltiplos de 30. Pues también hay transformadores con tomas de derivación, que quiere decir, bueno, que no solamente puedo tomar la tensión completa del devanado, sino que puedo tomar valores intermedios del devanado. Y bueno, por acá les quería mostrar pues el ejemplo de una de las conexiones, ¿no? En este caso es YD7. Entonces, hay claves que tenemos que recordar siempre. Lo primero es que esta designación principalmente es IEC, ¿sí? Y la primera letra siempre va a estar dada por el lado de alta tensión. Creo que ya muchos lo sabían, pero pues bueno, recalcarlo. Siempre vamos a estar trabajando con la primera letra en el lado de alta, segunda letra en el lado de baja, y pues el número siempre va a tener que ver con el desplazamiento de fase entre tensión de línea a línea del primario de alta con respecto a tensión de línea a línea con el lado de baja. Bien, yo sé que hay métodos como pues esto que vemos aquí abajo, ¿no? Donde pues se hace el diagrama fasorial, luego consecutivos, una detrás de otra, pues y ahí se representa el ángulo, pues se apunta al reloj y bueno, se utiliza eso. Sin embargo, pues yo cuando estudiaba, a mí siempre se me hizo muy difícil hacer ese reloj, ¿no? Algunos pues se le hacía más fácil, lo hacían muy rápido. Y yo opté desde ese momento hasta ahora, no, tampoco fue hace mucho tiempo, pero opté por hacer el diagrama fasorial como yo lo entendía, ¿no? Entonces, el diagrama fasorial en este caso, pues yo lo estoy haciendo, pues este es el lado de alta, ¿no? Como está en Y, este es el lado de alta. Entonces nos fijamos que las bobinas que están paralelas van a estar, significa que están sobre el mismo núcleo. Entonces, veamos, yo puedo ver aquí la tensión de fase, ¿no? BAN sería esta que está acá, la BAN. BAN que está retrasada, va a estar retrasada con respecto a la BAB, que es la que está acá, en los terminales, ¿sí? Y que es la que me interesa, porque nos interesa la tensión de línea. Entonces, esa tensión de línea yo supongo que está en la referencia, ¿sí? Supongo que esa tensión de línea está en la referencia. Ahora bien, cuando yo paso del lado primario al lado secundario, me interesa ver qué tensión va a estar generando o qué tensión va a estar cayendo sobre este devanado. Entonces, si yo tengo aquí BAN, va a estar en fase con esta hacia este lado, ¿sí? Esta tensión va a estar en fase con la que está en esta dirección exactamente. Entonces, esa fue la que yo representé acá como BBA, ¿sí? Como BBA, que va a estar en fase con BAN. Pero la que yo voy a ver en terminales va a ser BAB. Y esa BAB va a estar 180 grados opuesta a BBA. Es decir, va a ser la negativa, ¿no? De BBA. Bien, entonces, esto vamos a verlo. Descartar todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta tensión es la de línea del secundario. Entonces, esa yo la pongo acá y yo tengo que mirar, o sea, lo que me va a dar el desplazamiento de fase es la BAB, la línea
la tensión de línea del primario con respecto a la tensión de línea del secundario. Entonces tenemos que mirar cuántos grados hay allí. ¿Cuántos grados habría en este caso? A ver, alguien que haya captado la idea y me diga qué ángulo sería este ángulo que va a ir. Vamos a ponerlo aquí en el centro. Este es el ángulo que necesitamos saber. Entonces, ¿cuánto sería este ángulo? Siempre del primario hacia el secundario. Perdón. ¿Alguna idea? Dime, Puerto. 120. ¿Cuánto? 30. No puede ser 30. Pero 120 no, sería de 120. ABC. ¿Cómo? 120. 120. Yo digo como 150 más o menos. No puede ser 120. O sea, mire, de aquí a acá hay 180. ¿Ok? De aquí a aquí hay 180. Tiene que ir hasta acá. Sería 180 más 30. Más 30, 210. Ah, sí. 210. Entonces, eso es lo que me da el desplazamiento. Profe, no Recuérdense me que quedó claro. O sea, ¿por qué más 30? O sea, no. O sea, porque de 180 hasta, bueno, se le suma el 30. Ok. Vamos a mirarlo de forma geométrica. Este está en 0, ¿sí? O sea, este lo podemos hacer por ángulos opuestos, ¿sí? Ángulos opuestos, ¿no? Este, recordemos que este está en fase con este, ¿no? Y este va en 180 con respecto al AN, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una línea recta. Estos dos forman una línea recta, BAB y BAN. Y esta es la línea recta de 0, ¿sí? Entonces, este ángulo, vamos a volverlo a marcar, este ángulo que está acá debe ser igual al ángulo que está a este ángulo. ¿Cierto o falso? Este es igual a este, ¿o no? Sí. Exacto. Y ese es 30. Entonces, Ah, ok, listo, sí, ya. el que nos interesa es este. Este de acá hasta acá son 210. Entonces, ¿cómo es cómo es que se calcula el grupo horario? 210 grados entre 30 grados. Entre 30 grados. Vuelve a salir igual, no importa, mejor. Ponemos así. Entre 30 grados que me da el 7, ¿ok? Que es el Y de 7. Pero entonces, bueno, al que se le haga más fácil mirarlo así, pues lo mira así. El que lo quiera ver con el ángulo este, pues lo mira con el reloj. Pero, pues a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa saber a nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Bueno, que este 7 en la conexión Y de 7 quiere decir que vamos a tener un ángulo de diferencia de 210 entre la tensión de línea de alta y la tensión de línea de baja, ¿sí? Esa es la conclusión y eso es lo que nosotros tenemos que recordar de allí sobre todas las cosas. Bueno, entonces
por acá les voy a dejar también en la clase unos, o sea, todas, yo creo que están todas las conexiones, todos los grupos de conexión, pues para que ya ustedes también los tengan allí a mano, ¿no? No tengan que hacer ese proceso del diagrama fasorial para cada uno. Vale, entonces ya, pues más bien nos pasamos de la hora. Como les dije, pues ya mañana tenemos la nota, ahí seguimos conversando y cualquier duda saben que igual me pueden escribir. ¿Ok? Nos vemos el lunes. Estén Gracias, bien. profe. Vale, que estén bien. Gracias. Listo, Muchas gracias, listo. ingeniera. Hasta luego. Hasta luego.